Desde pequeños, la sociedad nos ha inculcado un temor casi inevitable, el paso del tiempo. Nos han hecho creer que envejecer es sinónimo de deterioro, de pérdida, de conformismo. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si el verdadero despertar de la vida llegara justo en el momento que tantos temen? Carl Jung sostenía que el proceso de individuación, aquel camino en el que una persona se convierte en su verdadero yo, alcanzaba su punto más profundo después de los 40 años. Es en esta etapa cuando las máscaras que hemos llevado durante años empiezan a desvanecerse, cuando los esquemas que definieron nuestra juventud comienzan a resquebrajarse. Y es en esa ruptura donde surge algo valioso, una comprensión más auténtica de la existencia. A los 40, lejos de ser un ocaso, la vida se ilumina con una nueva conciencia. De repente, uno se da cuenta de que ha pasado años viviendo bajo expectativas impuestas, las de la familia, las de la sociedad, las de un deseo inconsciente de encajar. Pero en medio de esta rutina, algo cambia. Surge una sensación de inquietud, un llamado interno que empuja a cuestionar lo establecido. Para Jung, esta sensación no es una crisis, sino el inicio de una profunda transformación. Lo que muchos etiquetan como la crisis de la mediana edad no es más que la voz del inconsciente despertando, exigiendo autenticidad. Y cuando esa voz se hace presente, comienzas a preguntarte, ¿quién soy realmente? ¿He vivido para los demás? ¿He seguido un camino que no era el mío? Las relaciones que parecían inquebrantables empiezan a mostrar grietas. Los objetivos que antes parecían urgentes ahora pierden sentido. Lo que dabas por hecho comienza a llenarse de dudas. Pero esto no es el fin de nada. Es el inicio de un renacimiento. Según Jung, la primera mitad de la vida se enfoca en construir una identidad, en levantar muros de protección y en encontrar un lugar en el mundo. Sin embargo, la segunda mitad tiene un propósito aún más profundo, derribar esas barreras y descubrir la verdad que ha permanecido oculta bajo capas de condicionamientos. Este viaje hacia la autenticidad es lo que Jung llamaba individuación, un proceso que implica integrar la sombra y reconciliarnos con aquellas partes de nosotros mismos que hemos negado o reprimido. Pero aquí surge un punto clave, no todos están preparados para enfrentarlo. Hay quienes, al llegar a esta etapa, se resisten al cambio. Se aferran a sus viejas creencias, buscan desesperadamente recuperar su juventud, persiguen relaciones que les brinden la ilusión de seguir siendo quienes eran. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que su inconsciente no les está pidiendo retroceder, sino evolucionar. Aquellos que ignoran este llamado suelen quedar atrapados en un ciclo de insatisfacción, en una lucha constante contra el tiempo y en la negación de su propio crecimiento. Pero el verdadero cambio sucede cuando en lugar de temer ese llamado, decides escucharlo. Cuando comprendes que envejecer no es una condena, sino una liberación. Empiezas a notar que la necesidad de aprobación externa pierde su influencia sobre ti. La autenticidad comienza a tener más peso que la aceptación social, y la verdadera paz no se encuentra en sostener una imagen que ya no te representa, sino en abrazar quién eres realmente. Quienes atraviesan esta etapa con conciencia entienden que la segunda mitad de la vida es el tiempo de la sabiduría, del crecimiento interior y de la construcción de una existencia con propósito. Porque cuando dejas de vivir para cumplir expectativas ajenas, comienzas a vivir de verdad. Y es en ese instante cuando ocurre algo mágico, las relaciones que ya no resuenan contigo se desvanecen, los proyectos que han perdido su significado se apagan y en su lugar surgen nuevas oportunidades. Nuevas conexiones y nuevas pasiones. Jung afirmaba que el inconsciente siempre trata de guiarnos hacia nuestra totalidad, pero rara vez lo escuchamos. Nos dejamos llevar por el ruido exterior, por las comparaciones, por el miedo a lo desconocido. Sin embargo, cuando decides abrir los ojos y aceptar la transformación, comprendes que la vida no te está arrebatando nada, sino preparándote para algo mucho más grande.
Porque la plenitud no nace en la juventud, sino en el momento en que alcanzas la madurez suficiente para comprender quién eres, sin miedo, sin máscaras, sin pretensiones. Y una vez que llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás. Descubres que nunca fuiste solo un rol, un título o una imagen creada para complacer a otros. Siempre fuiste mucho más. Es entonces cuando el miedo a envejecer desaparece, porque entiendes que cada año no te quita, te enriquece. El gran problema de nuestra sociedad es que nos ha hecho creer que la juventud es el punto culminante de la vida, cuando en realidad es solo el prólogo. Jung lo entendía bien, la plenitud no llega en los años jóvenes, sino cuando has acumulado la suficiente experiencia para comprender quién eres realmente. En la primera mitad de la vida, la atención está enfocada en construir el ego, en buscar reconocimiento y alcanzar el éxito según los estándares externos. Pero llega un momento en que esos estándares dejan de ser suficientes. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. Este es el punto en el que muchas personas experimentan lo que llaman una crisis existencial. De repente, lo que antes parecía esencial pierde su significado. El trabajo que alguna vez fue la máxima prioridad comienza a sentirse vacío. Las relaciones que parecían inquebrantables empiezan a tambalearse. Las certezas que guiaban la vida se transforman en preguntas. Pero esto no es el final, sino el despertar. El ego, que ha sido el arquitecto de la primera mitad de la vida, empieza a mostrar sus límites. Ya no basta con el reconocimiento, los logros o la validación social. Algo más profundo se vuelve necesario. Es aquí donde entra en juego el inconsciente, esa parte de la psique que ha sido ignorada durante años. A lo largo del tiempo, has reprimido emociones, deseos, sueños no cumplidos y aspectos de ti mismo que consideraste inadecuados o que sacrificaste para encajar. Pero el inconsciente nunca olvida. Y cuando llega el momento adecuado, comienza a manifestarse de formas inesperadas, en sueños intensos, en una sensación de insatisfacción o en un anhelo inexplicable por algo que no puedes nombrar. Es tu ser interior tratando de llamar tu atención, recordándote que hay una parte de ti que aún espera ser descubierta. En esta etapa, muchas personas se sienten perdidas porque aquello que antes les brindaba estabilidad ahora parece frágil. Pero aquí está la verdad. Nunca fuiste solo esas etiquetas. Nunca fuiste únicamente tu profesión, tu estatus o tu rol en la sociedad. Siempre fuiste algo más grande, pero has estado tan ocupado construyendo una identidad externa que no te diste cuenta. Ahora, con el paso del tiempo, se te presenta una oportunidad única, una que muy pocos se atreven a tomar, explorar tu verdadera esencia. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino en el que finalmente comienzas a integrar todas las partes de ti, incluso aquellas que has preferido ignorar. La sombra, esa parte del inconsciente donde se oculta todo lo que has reprimido por miedo al juicio, se vuelve más evidente. Y aquí es donde muchos fallan. En lugar de enfrentarla, intentan evadirla. Se refugian en distracciones, en trabajo excesivo, en relaciones superficiales, en cualquier cosa que los mantenga ocupados y les impida mirar hacia adentro. Pero la sombra no desaparece. Cuanto más la ignoras, más fuerte se vuelve. Y si no la integras conscientemente, terminará manifestándose de formas destructivas, en conflictos, en enfermedades, en patrones repetitivos que parecen no tener explicación. La única salida es enfrentar aquello que has evitado durante tanto tiempo. Jung afirmaba que la plenitud solo llega cuando aceptamos la totalidad de nuestro ser, lo bueno y lo malo, la luz y la sombra. Cuando comprendes esto, algo dentro de ti cambia. Ya no necesitas demostrar nada a nadie ni buscar validación externa, porque descubres que la verdadera seguridad no viene de fuera, sino de dentro. Tus decisiones dejan de estar guiadas por el miedo y comienzan a responder a tu autenticidad. Y es en ese momento cuando realmente empiezas a vivir.
El miedo a envejecer se disuelve, porque comprendes que la edad no es una condena, sino una liberación. Cada año que pasa no te resta, te suma, te brinda más herramientas para conocerte, más sabiduría para tomar decisiones alineadas con tu verdadera esencia. Tus relaciones cambian, porque dejas de tolerar lo que no te nutre y comienzas a rodearte de personas que vibran en tu misma frecuencia. Aquello que antes parecía una lista interminable de obligaciones y expectativas, se transforma en algo completamente distinto, una exploración, una aventura hacia tu propio interior. El problema es que la mayoría de las personas no están listas para este proceso. Prefieren aferrarse a lo conocido, incluso si eso significa vivir una vida que no les llena. Siguen persiguiendo ilusiones, tratando de sostener una imagen que ya no les representa, negándose a aceptar que el verdadero poder no radica en la juventud, sino en la conciencia. Y aquí es donde surge una elección. Puedes seguir el camino que dicta la sociedad, resistiéndote al paso del tiempo, aferrándote a lo superficial y evitando ese llamado interno que te invita a crecer. O puedes tomar una decisión diferente, aceptar este proceso con valentía, permitir que la vida te transforme y abrazar cada parte de ti, sin miedo y sin máscaras. Porque la plenitud no tiene nada que ver con la edad y todo que ver con la forma en que eliges vivir. Hay quienes, con solo 20 años, ya han renunciado a sus sueños, mientras que otros, con 60, recién están comenzando a descubrir su verdadero propósito. La diferencia no está en los años que pasan, sino en la decisión de despertar. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque en el fondo ya sientes ese llamado. Algo dentro de ti sabe que hay más, que la vida no termina cuando el mundo dice que termina, que la mejor versión de ti aún está por revelarse. Ahora depende de ti, ¿seguirás temiendo el paso del tiempo o lo abrazarás como la oportunidad que realmente es? La respuesta está en tu interior. Solo tienes que atreverte a escucharla. Cuando decides atender esa voz interna en lugar de silenciarla con distracciones, empiezas a notar los patrones que han estado dirigiendo tu vida sin que te dieras cuenta. De repente, comprendes que muchas de las decisiones que tomaste no fueron realmente tuyas, sino respuestas automáticas a lo que se esperaba de ti. La carrera que elegiste. Las relaciones en las que te involucraste. Incluso las creencias que defiendes. Todo ha sido influenciado por un condicionamiento que nunca cuestionaste del todo. Pero ahora, con más claridad, comienzas a ver que todo esto puede cambiar. Es en este punto donde muchas personas experimentan un vacío. Se sienten como si estuvieran perdiendo algo importante, cuando en realidad lo que ocurre es que están soltando las ilusiones con las que se identificaron por años. Y esto es exactamente lo que Jung explicaba con tanta claridad: el ego odia el cambio porque teme desaparecer. Pero lo que realmente desaparece no es tu esencia, sino la falsa identidad que construiste para encajar. Cuando permites que esa identidad se derrumbe, lo que queda es lo auténtico. Lo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Y es entonces cuando ocurre la verdadera transformación. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un proceso de descubrimiento. Ya no necesitas impresionar a nadie, ni demostrar nada, ni encajar en un molde que nunca fue tuyo. En lugar de vivir de acuerdo con lo que otros esperan, comienzas a actuar desde tu propia verdad. Y en ese momento, algo cambia en la forma en que percibes el tiempo. El miedo a envejecer se disuelve porque comprendes que cada año que pasa no te aleja de algo, sino que te acerca más a quien realmente eres. Las relaciones también comienzan a transformarse. Al soltar la necesidad de aprobación, descubres que había personas en tu vida que solo estaban allí porque representabas un papel que ya no quieres interpretar. Cuando te atreves a ser auténtico, algunos se alejan, pero otros, aquellos que realmente resuenan contigo, llegan sin esfuerzo. Y estas conexiones son distintas. Más profundas. Más honestas. Más alineadas con tu esencia.
Ya no se basan en la necesidad, sino en la elección consciente de compartir el camino con quienes realmente te aportan valor. En este punto, el propósito de la vida también toma un nuevo significado. Dejas de ver el éxito como una meta externa y comienzas a buscarlo dentro de ti. Descubres que la plenitud no está en lo que logras, sino en cómo experimentas cada momento. No se trata de alcanzar un destino, sino de estar presente en el proceso, de disfrutar cada etapa sin la ansiedad de querer estar en otro lugar. Y es aquí donde la verdadera paz se hace presente. Porque comprendes que no hay nada que perseguir, solo algo que vivir plenamente. Pero este despertar no es un evento único, sino un proceso continuo. Habrá momentos en los que el viejo ego intente regresar, en los que el miedo vuelva a aparecer, en los que dudes de todo lo que has descubierto. Y eso está bien. Jung decía que la individuación es un viaje sin fin, porque cada etapa trae nuevos desafíos y oportunidades para crecer. La clave está en no resistirse y aceptar el cambio como parte del camino, confiando en que la vida siempre te lleva a donde necesitas estar. Al final, el miedo a envejecer no es miedo a los años, sino miedo a vivir una vida sin propósito. Y al entender esto, te das cuenta de que la verdadera tragedia no es el paso del tiempo, sino desperdiciar el tiempo en una existencia vacía. Pero ahora sabes que puedes elegir, y cuando eliges la autenticidad sobre la conformidad, comienzas a vivir de verdad. Lo curioso es que, al hacer este cambio interno, el mundo exterior empieza a reflejarlo. Las oportunidades llegan en el momento justo, las personas correctas aparecen cuando las necesitas, y los caminos que antes parecían cerrados se abren. Esto no es magia, es la manifestación de vivir en alineación con tu verdad. Mucha gente teme lo desconocido y prefiere la seguridad de lo familiar, aunque no les haga felices. Pero quedarse en un lugar donde no eres feliz también tiene un costo mayor que atreverse a cambiar. El inconsciente nos envía señales constantemente, pero si no las escuchas, esas señales se convierten en síntomas, insatisfacción, agotamiento, falta de propósito, e incluso enfermedades. Lo bueno es que nunca es demasiado tarde para cambiar. No se trata de hacer cambios drásticos, sino de escuchar esa voz interna que te ha estado llamando. El cambio es posible, pero solo si estás dispuesto a permitirlo. La vida no está esperando a que tengas todo resuelto, está esperando a que confíes en ti, que des el primer paso, y que dejes atrás lo que ya no te sirve. Recuerda, el momento perfecto nunca llegará. El momento es ahora. Y cuando decides tomar las riendas de tu vida, todo comienza a transformarse. El miedo a envejecer desaparece porque entiendes que la edad no define tu valor ni limita tus posibilidades. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Cada persona que despierta inspira a otra a hacer lo mismo. Tu historia puede ser la chispa que alguien más necesita para despertar. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Juntos podemos inspirar a más personas a vivir con autenticidad, valentía y propósito. La vida es un viaje de transformación constante, y lo más importante no es cuántos años tienes, sino qué decides hacer con el tiempo que se te ha dado. La mejor etapa de tu vida apenas comienza.